La frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan, hay respiración acelerada, tensión muscular y un rápido consumo de la energía. Opresión en el pecho, manos sudorosas, insomnio, problemas digestivos, falta de motivación, cambios de humor, deseos de gritar, irritabilidad. Seguro que alguna vez han sentido y han sido presos de ese cóctel de síntomas. Quizás les esté pasando justo esta temporada. Y es que el estrés es uno de los principales problemas de la vida moderna y sus consecuencias, ya lo verán, van mucho más allá de lo que se puedan imaginar. Pues para ayudarnos a entender qué es el estrés y también cómo podemos hacerle frente, está con nosotros Manuel Fernández Blanco. Bienvenido a Sana Sana. Para empezar, ¿qué es el estrés? Un placer, muchas gracias por la invitación. Se me ocurre dar una definición que tal vez no encontremos en los manuales al uso, ni siquiera en los libros de divulgación. Es un poco personal. Nos vale. Es cómo se relaciona uno con la demanda del otro en general, pero esa demanda del otro siempre pasa a ser una demanda interna, una exigencia interna. Y la relación que uno tiene con la demanda es lo que condiciona muchas veces respuestas llamadas de ansiedad o de estrés en un sentido más genérico. Por lo tanto, esa cuestión se revela fundamental. Y tal vez hay cambios actualmente en la vida, en el estilo de vida, en la civilización, en el trabajo, que hacen que esa demanda, tanto externa como el modo de interiorizarla y de vivirla, condenen a padecer una especie de ansiedad permanente en muchos casos o en otros casos más agudos, situaciones de angustia. ¿Podríamos decir que el estrés en su justa medida es necesario para las personas? Sí, es necesaria una activación, pero ese estrés del que en este momento hablas tiene más que ver con el deseo, no con la demanda. Es decir, cuando nosotros actuamos, trabajamos, nos movilizamos de acuerdo a lo que realmente nos motiva, deseamos, ese estrés, llamémoslo así, es un estrés positivo. Claro, podemos hablar de estrés positivo y negativo. Sí, vamos a ver, el estrés es un concepto que está en la calle, que está divulgado, pero en realidad un poco confuso. Por ejemplo, si hablamos de un cuadro de estrés postraumático, en realidad estamos hablando de la angustia vinculada a una experiencia traumática, la imposibilidad de asumir, metabolizar una experiencia traumática. Ese estrés llamado estrés postraumático no tiene nada que ver con lo que puede ser el estrés cotidiano, lo que muchas veces coloquialmente se dice, estoy muy estresado en esta época, se me juntan muchas cosas, no tiene nada que ver. Por otra parte, insisto, es diferente cuando alguien está muy movilizado
muy activado, pero de acuerdo a algo que realmente quiere hacer, o cuando se le impone como una obligación penosa, cuando es algo que no haría o no haría de ese modo. Por eso digo que dependiendo que venga de la vertiente de la demanda o de la del deseo propio, la vivencia es absolutamente diferente. Claro, del estrés del que vamos a hablar, del que cada vez sufre más gente, ese de estoy estresado, de la vida moderna que nos lleva a todo tan rápido, dentro de ese tipo de estrés, o sea, dentro de ese estrés, ¿puede haber diferentes tipos de estrés? Vamos a ver, la cultura actual, la civilización actual, impone la obligación de ser felices y de tener una realización personal plena. Antes, hace unas décadas, nadie se planteaba ser feliz. Pero ser feliz ha pasado no a ser una posibilidad normalmente momentánea, porque es imposible ser feliz todo el tiempo. Más bien, la felicidad son momentos, y son tan pocos que solemos recordarlos casi todos, ¿no? Pero desde que ser feliz ha pasado a ser una obligación, desde que nos dicen que tenemos que maximizar nuestra propia vida, convertirnos en empresarios de nuestra propia vida, de nuestra felicidad personal, hemos entrado en una lógica un poco infernal. Porque cuando alguien no consigue los objetivos supuestamente deseables, no solo supone una cierta decepción, sino que se siente culpable y angustiado por fracasar. Esta es una de las consecuencias de la introducción actualmente del neoliberalismo en las subjetividades. Cada vez el sujeto se ve más concernido por esa presión al éxito y cualquier contratiempo es peor tolerado. Entonces, esto se lleva a todos los ámbitos, no solo a lo personal, a la relación de pareja, donde los contratiempos son muy mal tolerados. Por eso todo es más líquido, como diría Bauman, los cambios son mucho más acelerados, hay cambios buscando una felicidad que normalmente no llega. Eso todo se traslada también a los hijos, ¿no? Los hijos como muchas veces una prolongación narcisista de nosotros mismos, que también son una forma de visibilizar nuestro propio éxito o fracaso. Los fracasos en los hijos son muy mal tolerados, se busca siempre la optimización, la excelencia, y todo esto lleva a un estilo de vida que curiosamente genera insatisfacción, porque hay una paradoja. Actualmente, en la época en la que supuestamente hay fármacos eficaces para combatirlo, la ansiedad, la angustia se ha generalizado, así como la depresión. Y, curiosamente, probablemente los fármacos que más se dispensan en la actualidad, no tengo las últimas estadísticas, pero era así hasta hace poco, son los ansiolíticos. Efectivamente, sí, sí. Es decir, que vivimos en una sociedad que exige y al mismo tiempo, para poder soportar esa exigencia, nos medica. Porque, ¿cuáles dirías que son los principales desencadenantes del estrés? Quizás todos los que estábamos hablando, esa necesidad de ser feliz en todos los ámbitos, ¿no? En laboral, familiar, en pareja. Habría que distinguir diferentes ámbitos, ¿no? En la pareja, por ejemplo, es probablemente que hoy en día se confía una gran parte de la felicidad a una relación de pareja satisfactoria. Esto es lo que hace que, por ejemplo, las parejas duren poco. Se dice que el amor está devaluado. En realidad, en parte es una idealización del amor, lo que hace que ante la decepción, que siempre ocurre en cierta medida, se busque que en la próxima ocasión sea diferente. Por eso la poca vida de las parejas, por eso también la poca tolerancia en las relaciones en general, ¿no? Y los cambios crecientemente acelerados en todos los ámbitos de la vida, ¿no?
Eso sería un ámbito. El laboral es un poco diferente. Quizás después hablemos un poco más, hablaremos más en profundidad, pero sí que es cierto que el trabajo es uno de los principales desencadenantes de estrés en las personas. Sí, pero yo creo que eso merece un análisis... Un capítulo aparte. Un capítulo aparte, sí. Lo tendremos. Porque, ¿cuáles son, para la gente que nos está viendo, los principales síntomas del estrés? Que una persona no sepa lo que le pasa y diga, esto puede ser estrés. Vamos a ver, la gente en general sabe nombrar ese estado, ¿no? Es cuando se siente superado por las circunstancias, por el estilo de vida, por las demandas que recibe en general en todos los ámbitos. Pero ahí hay una pregunta fundamentalmente a hacerse. ¿De qué parte de ese estrés yo soy responsable? Es decir, nunca una persona está bien si hay un desacuerdo importante, íntimo, entre sus deseos y la vida que hace. Y curiosamente, muchas personas y durante mucho tiempo se obligan a situaciones profundamente insatisfactorias por sostener una imagen, una posición social, etc. Entonces, yo diría que el principal remedio contra el estrés es actuar conforme a los auténticos deseos. Es decir, lograr la mayor conformidad posible entre lo que queremos y la vida que hacemos. Y esto, por desgracia, es bastante infrecuente. Todos estamos metidos en cárceles sin barrotes. Todos nos obligamos a sostener situaciones en la vida que no deseamos. Puede ser una relación de pareja, ¿no? Puede ser empeñarse en un trabajo profundamente insatisfactorio cuando habría posibilidades de modificarlo. A veces no hay posibilidades y eso forma parte de la vida también. Pero en muchas ocasiones realmente los límites a poder vivir mejor son internos, no son externos. O sea, que dependería de nosotros mismos realmente. Sí, y de hacernos la pregunta de qué tipo de vida queremos, si realmente hay un acuerdo o no entre lo que hacemos y lo que deseamos. Pues hemos salido a la calle, nos gusta mucho salir a la calle para preguntarle a los gallegos si ellos están o no estresados. Y la verdad es que vean lo que nos hemos encontrado. ¿Usted tiene estrés? Bastante. Sí, ¿qué es lo que le estresa? La vida, todo. Es más, voy a buscar a las niñas que me salen ahora ya del cole y tengo que hacer la comida. Bueno, el trabajo y los hijos. Muy nerviosa me pongo y lo pongo con todos. ¿Estás estresada? Yo no, yo estoy embarazada y feliz. Estresada cero. La suelo tomar así sin estresarme, porque si no es que no llegamos a ser mayores. Sí, yo siempre fui muy estresada, casi desde que nací. Queremos hacer demasiadas cosas en poco tiempo y entonces no puede ser. Tómalo con calma. Tómalo con calma, porque non vai haber outra. Cos bebés, relax total, porque si te agobias ainda será peor. Yo voy de chilling, tranqui, a mi rollo. Que tienes que entregar alguna cosa o terminar algo y ves que no llegas y estás ahí forzando hasta el último minuto. ¿Sí tiene estrés? Mucho. ¿Está estresada? Sí. ¿Y por qué? A ver, cuénteme. Eu non me estreso. Estreseime durante toda a miña carreira profesional. Que me afectou a moitas cousas, pero sobrevivín e agora, pois, estou ben. Me estresa los objetivos, me estresan, pero bueno, lo conseguimos llevar bastante bien. Trabajo, que es lo que de vez en cuando te estresa. Los niños ahora ya están en una edad donde ya van un poquito más por libre, con lo cual ya no es el estrés de antes, pero vamos, intento no estar muy estresado. Pues lo siento. La gente anda estresada, contesta mal, yo qué sé, en el carácter influye mucho. Bastante. ¿Está estresada? Sí. ¿Por qué? No voy a contestar. Yo estoy estresado, sí, porque sí, el trabajo estresa mucho. Pues no sé, ya te digo, gente muy inútil conduciendo, semáforos, ¿sabes? No arrancan, eso. ¿Y usted siempre va con prisa? Sí, siempre.
Uf, porque no paro. Cuido a los mayores, voy a la aldea, vuelvo, entonces quieras que no, siempre hay que correr un poquito, pero lo normal. La burocracia, el empezar a arreglar papeleos, estoy con ella. La vida mismo, sanidad que está muy mal. A mí es lo que me estresa. Vale, gracias, hasta luego. Bueno, veíamos ahí a una señora y a más gente que decía, la gente anda estresada. ¿Realmente la gente anda estresada ahora mismo? Creo que sí, hay una percepción general, ¿no?, de que la gente está bajo una presión continua, ¿no? Corre para aquí, corre para allí, pero hay apuntes que son pequeñas joyas en esas entrevistas. ¿Sí? Sí, pequeños detalles. Hay que estar atento a los divinos detalles, ¿no? Vamos a ver, una persona decía los objetivos. Sí, un chico decía los objetivos del trabajo, efectivamente. Otra persona decía la burocracia. Yo me quedaría con esas dos perlas, ¿no? Los objetivos y la burocracia, y muchas veces combinados ambos, objetivos y la burocracia, se están convirtiendo en un tormento para muchísima gente. En ámbitos diferentes, digamos que en lo que es la asistencia del trabajo con las personas, eso adquiere un relieve muy importante hoy en día. Todas las profesiones que tienen que ver con lo humano más directamente, profesiones como educar, curar, están sometidas a una demanda imposible de satisfacer muchas veces. Cada vez se tolera peor que no haya solución a los problemas, que el éxito no siempre esté garantizado y las personas que se ven demandadas a dar una respuesta muchas veces se confrontan a la impotencia. Hoy en día no hay esa consideración al otro, incluso al otro en posición de autoridad, por el saber, por su disciplina, y hay más bien una exigencia. Es decir, en las profesiones humanas se observa una cierta cosificación que hace que la demanda sea la misma que si uno lleva el coche al garaje. Bueno, si el niño no aprende, tiene que aprobar. Si hay una enfermedad, se tolera peor que quizás no haya solución. Esta es la dinámica en la que se mueven actualmente la gente que trabaja con el malestar humano, ¿no? Junto a eso, una burocratización creciente que lleva a que muchas veces los formularios, los papeles, bajo la disculpa de la excelencia, ocupen gran parte del tiempo que sería dedicable a la relación humana, al trato humano, terapéutico, pedagógico, etc. Todo se normaliza de un modo aplastante y eso es una causa fundamental de malestar, por ejemplo, en los profesionales del humano, pero también en los usuarios, que se sienten cosificados. En ambas direcciones. En ambas digamos. direcciones. Curiosamente, algo que se hace muchas veces para buscar la excelencia, a lo que lleva es a una impotencia generalizada. Si yo te pidiera, para que le dieras a nuestros espectadores, consejos, no cómo tratar el estrés, que de eso también te quiero preguntar, sino consejos a nuestro día a día para evitar estar estresados como veíamos a todas esas personas, ¿tú qué consejo le darías? Vamos a ver, primero habría que pensar si todo eso es necesario, porque muchas de esas exigencias tal vez sean prescindibles, ¿no? Y, en segundo lugar, ver qué parte es posible de modificar y qué parte no. Y con la parte que no es posible modificar hay que establecer otra relación. Porque, por ejemplo, nos decían los objetivos, ¿no? Los clínicos recibimos a mucha gente absolutamente destrozada por esta cuestión de los objetivos. Es algo, podemos adelantar un poquito. El otro día recibía a una persona que trabaja en banca y que es presionada por los mandos intermedios que al mismo tiempo
son exigidos de cumplir determinado tipo de objetivos por la dirección, todo eso se traslada de arriba a abajo y plantean unos objetivos absolutamente inalcanzables en muchos casos, aparte de que se diversifica la labor, ¿no? Esta persona en concreto decía, ahora aparte de abrir una cuenta, aconsejar sobre una hipoteca, tengo que vender un seguro de vida, otro de salud, y a media mañana me llaman para ver cuántos vendí, a la 1 de nuevo, porque si no estoy fuera de objetivos. Bien, esto es raro que no acabe enfermando. Porque además es verdad que en esa dimensión hay un elemento del sin salida, porque es un modelo de gestión que además se vende como la presión por el estrés, ¿no? y como un modelo supuestamente que lleva a la eficiencia. Luego aparece el malestar laboral, las enfermedades laborales. ¿No? Sí, sí, sí. Pero esta lógica es una lógica un poco acéfala que toma a todo el mundo, que se instala en el sistema y que al final hace infelices a todos, pero que parece imparable. Efectivamente, del estrés laboral también quería yo hablar, ya precisamente estamos hablando de ese, porque hemos buscado las profesiones más y menos estresantes. También existe un ranking de eso. Por ejemplo, en lo alto de la tabla nos encontramos a militares, o a bomberos o a pilotos de avión, y en la parte más baja tenemos a joyeros, audiólogos, ecografistas o peluqueros. Hemos hablado con algunos de esos profesionales para preguntarles y para averiguar si realmente sus profesiones son tan estresantes o son tan poco estresantes. Y esto es lo que nos han contestado. La presión de los jefes, las exigencias de los clientes o las jornadas de trabajo maratonianas. De una forma o de otra, todos estamos sometidos a un cierto nivel de estrés mientras trabajamos. Pero la consultora norteamericana CareerCast hace cada año un listado, un ranking de las profesiones más estresantes. Y este es el resultado. Los militares encabezan esta lista, una lista de la que también forman parte los taxistas, los periodistas, los organizadores de eventos y los bomberos. Por eso nos hemos desplazado hoy hasta aquí. Queremos hablar con ellos, con los bomberos, y saber por qué están estresados. El estrés de los bomberos es un estrés particular, digamos. Pasamos de 0, de la calma, pues como estamos ahora aquí, a 100 en muy pocos segundos, ¿no? Suena la alarma. La responsabilidad de nuestro trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando nosotros actuamos, pues hay alguien que tiene problemas, ¿vale? Que puede estar su vida en peligro o sus bienes en peligro, e influye pues la incertidumbre, nuestro trabajo, la incertidumbre. Salimos de aquí a un trabajo que siempre es diferente, cada incendio es diferente, cada intervención es diferente, varía mucho. La verdad es que sí, es bastante estresante. La gente conduce muy mal, simplemente van pensando en ellos y parece que no pueden pensar en nada más que el parar aquí porque sí, o el aparcar ahí en doble fila porque es un momento, la parada del autobús porque es otro momento, pero somos tantos que al final se hace mucho, sí, se hace un poquillo pesado. Sí, sí lo es, porque al fin y al cabo tienes muchísima responsabilidad, porque tienes unos clientes que están dejando en tus manos pues su ilusión y las ganas de que un evento en concreto salga muy bien. Entonces, claro, la responsabilidad de que todo el mundo esté contento, de que todo el mundo se lo pase bien y que no haya ni un solo pero es enorme. Entonces sí, es estresante. Por el otro lado están las profesiones que según este ranking tienen menos estrés. Entre ellos están los ecografistas, los joyeros, los peluqueros y también los audiólogos. Pero, ¿qué opinan ellos? ¿Realmente viven sin estrés? Es una profesión muy relajada, muy pausada. Todo lo contrario al estrés. Una profesión sanitaria, normalmente se trabaja con cita, entonces tienes todo programado. Yo suelo por lo menos poner las citas muy espaciadas para dedicar tiempo a la persona, entonces no es una cosa de ir de aquí para allí corriendo, ni es todo lo contrario a eso. Depende de los días, ¿no? Pues si hay mucha gente, pues a veces te estresa un poco, pero no es una profesión que se lleva muy bien, es muy llevadera. Aquí se forman pues conversaciones paralelas y con todos los clientes y al final pues se genera un ambiente de trabajo muy bueno. Yo considero que no estoy estresado y hago lo que me gusta y disfruto de ello.
Eu non considero que sexa estresante porque me apasiona. E aparte de traballar ca creación, ca beleza, de logo é relaxante. A parte creativa do traballo de Uribe ou de Seeiro é a máxima diversión, claro, do oficio. Bueno, Manuel, la cara y la cruz del estrés laboral, que lo cierto es que cada vez hay más estrés laboral, cada vez hay más trabajadores estresados. Eso es una realidad, ¿no? Vamos a ver. Hay profesiones que, podríamos decir, objetivamente pueden favorecer un nivel de relación a esa demanda o a la impotencia mayor. Curiosamente, la gente que parece estar más satisfecha es la que realiza algo de un cierto modo creativo. Sí. Algo que tiene un componente personal. De todas formas, es verdad, puede haber profesiones más estresantes que otras, pero lo que se estresan no son las profesiones, son los sujetos. Es decir, que al final el factor individual es determinante. ¿Hay un perfil de persona que más sí, estresada y menos por estresada? ejemplo, quien quiere cumplir con todo a la perfección se estresa más. Quien quiere llegar a todo sin fallo se estresa más. Quien se relaciona mejor con la falta se estresa menos. Yo prefiero decir casi se angustia menos, ¿no? Porque, como decía antes, el estrés es un concepto un poco difuso y la angustia me parece en ese sentido más certera, esa experiencia de la angustia. Dicho esto, hay cosas que no se pueden ignorar. En France Telecom hace unos 5 años, 6 años, algo más tal vez, en un periodo de 3 años se suicidaron más de 50 trabajadores. Sí, muchísimos trabajadores. Y en esa misma época, en algunas agencias territoriales, la empresa estaba buscando trabajadores bajo el perfil de proactivos, tecnófilos y resistentes al estrés. Es decir, no se cuestionaban cambiar el modelo de gestión que llevaba a la gente a situaciones límites, porque eso estadísticamente, evidentemente, tiene algo que ver con el estilo de relación laboral. Aquí introducimos un elemento fundamental también, y es que mucha gente puede llegar a sentirse angustiada y caduca en el trabajo por no poder hacer frente a los cambios tecnológicos crecientes, por ejemplo. Es un motivo bastante habitual. Y por eso tampoco es casual que fueran esa empresa, una empresa de nuevas tecnologías, donde esos cambios son especialmente acelerados. Si la persona se ve desbordada por esos cambios, si no puede ser tan flexible como le exige el momento, entonces se puede considerar caduco y obsoleto él mismo. Puede pensar que es él el que es un desecho, el que no sirve. Y cuando alguien se coloca en esa posición, aparte de que la angustia es enorme, puede, si se considera un resto, efectivamente tratarse como un resto. Entonces, si hay una lógica actualmente de deshumanización, donde el privilegio de los objetivos, los incrementos a aquellos que hacen producir más al precio que sea, introduce dinámicas infernales en muchas empresas. ¿Y hay forma de tratar el estrés si una persona no es capaz de hacerle frente con todos esos recursos de los que estamos hablando? Aquí tenemos una vertiente social y otra individual. Precisamente las empresas dicen, si no aguantan bien el estrés, que se mediquen, que hagan relajación o coaching, ¿no? Como la evaluación de los resultados es individual, se rompe la respuesta colectiva. Por lo tanto, es individualmente que se trata al sujeto. Al romperse la respuesta colectiva, pues ya la solidaridad entre los trabajadores que antaño existía, el apoyo al que cojeaba, todo eso se ha roto. Vivimos en una sociedad profundamente individualista del sálvese quien pueda. Y por lo tanto, las técnicas de este tipo de manejo sí llevan a la angustia generalizada y
son absolutamente insalubres desde el punto de vista laboral. Entonces, creo que la respuesta tiene que ser doble. Evidentemente, la persona que está en una situación así tendrá que buscar una ayuda, un apoyo individual. Normalmente, un abordaje de tipo psicoterapéutico es lo más eficaz, no tanto los consejos ya pre-aporté, sino ver cómo se encarna en la experiencia subjetiva individual esa angustia que está sufriendo. Esa puede ser una ayuda imprescindible. No hay que apresurarse a tapar médicamente con una medicación algo que tiene una causa que se puede abordar a un nivel psicoterapéutico, pero también hay que pensar que ahí es donde también es necesaria una respuesta colectiva. Cada vez se ve más cómo las exigencias laborales no suscitan esa respuesta colectiva. Hay un gran éxito de la sociedad neoliberal que es haber hecho de cada uno una isla y que favorece, por eso las respuestas colectivas, se cuartea lo social, son cada vez menos. Y esto es también una fuente de angustia, porque el sujeto se sabe solo. Se sabe solo. La solidaridad se ha roto. Y la soledad es también una fuente de angustia. Es una fuente clásica de angustia. Y la soledad cada vez se enseñorea más de los hogares, de las empresas y de todos los ámbitos de la vida. Pues Manuel, con esto nos vamos a quedar porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero nos vamos a relajar un poco ya que estamos hablando de estrés, porque nos hemos ido hasta una clase de mindfulness. Si no conocen esta técnica, vean cómo es. Las piernas descruzadas, los pies en el suelo, los brazos sobre las piernas. Mindfulness es meditación y es atender al momento presente. Nada más, lo único que tienes que hacer es estar en este mismo momento sin juzgarlo, sin juzgarte a ti ni a nada de lo que está pasando por tu mente o por tu cuerpo en ese momento. Entonces lo más importante dentro del mindfulness son 3 focos de atención, que por una parte son los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas. Prestar atención a los pensamientos. Normalmente nos identificamos con nuestros pensamientos, pensamos que somos lo que pensamos y es el darte cuenta de que tú no eres lo que piensas. Observarlas y dejarlas pasar. Por otra parte hay que reconocer las emociones, primero saber cuáles son y luego saber cuándo las sientes, cómo las sientes y por qué las sientes. Y después las sensaciones físicas. Cada persona tiene unos síntomas, ¿no?, en el momento en el que tiene estrés. Y lo que tienes es que reconocer tus propios síntomas para que cuando empiezan a ocurrir conseguir controlar esa sensación de estrés. En Mindfulness lo que tenemos es un ancla, ¿no? Entonces tu atención la vas a llevar a algo. Normalmente lo que utilizamos es la respiración por varios motivos. Uno de ellos es porque siempre la tienes contigo. Entonces siempre es que encuentres un buen momento para hacer una meditación, puedes utilizar ese ancla que es la respiración. Y es llevar la atención a la respiración. Cuando entra y cuando sale el aire. No hay unas normas. En principio yo lo que le recomiendo es que vaya incorporando a su vida la meditación de una manera paulatina. Al principio empezar con 5 minutos. Cuantas más veces al día, mejor. Ahora vais a expandir más la conciencia y observar el cuerpo como un todo. De todos modos, no hay una meta a la que llegar, beneficios desde el primer día. Bueno, Manuel, ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor todo esto. Seguro que volvemos a recurrir a ti en algún otro momento. Un auténtico placer, muchas gracias. Y ustedes no se vayan todavía, ya saben que el próximo miércoles tienen una nueva cita aquí en Sana Sana, así que hasta entonces, cuídense.